¿Alguna vez te has imaginado poder atraer a los metales como lo hacen los imanes, así como Magneto? Pues bien, el día de hoy estaremos estudiando a este antihéroe que pertenece al universo Marvel. Espero que este episodio lo disfrutes y comenzamos en La Ciencia de los Superhéroes. Ever since we first met, we couldn't separate. Whatever happened to one of us, the other could relate. You would end my sentences, I would start your next thought. It's like we had Magneto, en su identidad secreta como Max Einzelhardt o Erik Lehnsherr, es un supervillano ficticio que aparece en las historietas de los X-Men publicadas por Marvel Comics. Es el antagonista central en la colección X-Men, así como en programas de televisión y películas de esta franquicia. La primera aparición del personaje fue en Uncanny X-Men Volumen 1 en septiembre de 1963, creado por el guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby. Es un poderoso mutante con la habilidad de generar y controlar campos magnéticos mentales. Magneto ha sido el más eminente enemigo que hayan tenido los X-Men desde su creación. En sus primeras apariciones, su motivación se debe a la megalomanía, pero posteriormente los guionistas han dado cuerpo al personaje y su origen, revelando que es un superviviente del Holocausto judío, o conocido como Shoah, cuyas acciones se encaminan a la protección de la raza mutante y evitar sufrir un destino similar. Su papel en los cómics ha variado desde supervillano a antihéroe o inclusive como héroe. Magneto toma en sus manos la causa mutante con la Hermandad de Mutantes y se convierte en su líder radical y extremista, con aspiraciones a la dominación mundial por parte de los mutantes sobre la raza humana, a la que él considera próxima a su extinción. Sus planes serán siempre desmantelados por los mutantes que siguen sus ideas de coexistencia política y pacífica, según Charles Xavier, aunque en algunas ocasiones Magneto ha colaborado con los X-Men e inclusive se ha convertido en su líder. Para hablar un poco acerca de la biografía de nuestro antihéroe, podemos mencionar que nació en una familia judía en Danzig, ahora Polonia, en el año de 1928. Durante los años 40, el joven Max Eisenhardt y su familia son perseguidos por los nazis durante el Holocausto. Su familia es exterminada. Sin embargo, Magneto logra sobrevivir gracias a la intervención de Wolverine, ya que era un soldado americano el cual lo salva de los nazis. Finalmente, Magneto es capturado y enviado a Auschwitz, donde es forzado a trabajar como Sonderkommando. En Auschwitz, el joven Max Eisenhardt conoce y se enamora de una gitana llamada Magda. Juntos sobreviven al Holocausto y escapan del campo donde fueron prisioneros para marcharse a vivir a la Unión Soviética. Se casan y tienen una hija llamada Anya. Más tarde, Anya fallece en un incendio del cual Max no es capaz de salvarla por su inexperiencia y la interrupción de una hostil multitud de gente. Esos hechos desencadenaron la furia de Eisenhardt. Se manifestaron sus poderes de forma incontrolable, de modo que asesinó a toda aquella multitud y a los ciudadanos circundantes. Atemorizada, Magda huye de Max, descubriendo meses más tarde que estaba nuevamente embarazada. Después llegaría a la montaña Hundagore para dar a luz a los gemelos mutantes Pietro y Wanda Maximoff, para supuestamente fallecer tras el parto. Los niños son cuidados por Boda, una vaca super evolucionada debido a la experimentación del alto evolucionador, quien más tarde los entregaría al líder gitano Django Maximoff. Para quitarse de encima a sus perseguidores, tras la destrucción de la ciudad y mientras buscaba a Magda entre su propia gente, Max paga al maestro forjador George A. D. Kirk para que éste le cree una falsa identidad, ahora como el gitano Erik Magnus Lehnsherr. Más tarde Max, ahora convertido en Erik, viajaría a Israel, donde trabajaría como camillero en un hospital psiquiátrico cerca de Haifa. Allí conocería y entablaría amistad con Charles Xavier,
quien lo conocería por el apodo de Magnus. Los dos tendrían largos debates sobre las consecuencias que sufriría la humanidad al aparecer una raza más evolucionada, los mutantes, pero ninguno de los dos le revela al otro que era un ser mutante. Eso hasta cuando ambos amigos se enfrentaron al criminal de guerra nazi, Baron Wolfgang von Strucker, habitual enemigo de Nick Furia y el Capitán América, revelando así sus poderes el uno al otro. Eric, sabiendo de su punto de vista y el de Xavier, y que eran completamente incompatibles, decide marcharse. Entre los poderes y habilidades que presenta Magneto podemos decir que él tiene la capacidad de controlar todas las formas de magnetismo posible, lo que le permite crear campos de fuerza magnéticos que puede expandir para proteger áreas de terreno extensas y también para soportar los múltiples efectos de armas nucleares, erupciones volcánicas, etc. Cuenta con la capacidad de suspenderse en el aire a través de levitación magnética, así como percibir al mundo en su entorno como patrones de energía eléctrica y magnética. Y cuenta con la capacidad de manipular cualquier tipo de energía relacionada con el espectro electromagnético, lo que le permite incendiar y absorber pernos de fuerza eléctrica y magnética, revertir láseres y otras formas de radiación o energía, crear calor lo suficientemente intenso en radiación infrarroja como para destruir una puerta metálica y finalmente volverse invisible al refractar la luz visible alrededor de su cuerpo. Magneto ha usado sus habilidades magnéticas para extraer el adamantium del esqueleto de Wolverine. A pesar de que a menudo gesticula al usar sus poderes magnéticos, puede utilizarlos sin necesidad de gesto alguno. Tiene también entrenamiento para resistir ataques psíquicos. Ha sido capaz de combatir instrucciones telepáticas y ataques de Psylocke, Jean Grey e incluso del mismo profesor Xavier. En alguna ocasión lo han proclamado como un telépata latente, más que como completamente al tanto y al control de sus habilidades. Magneto es experto en varios campos científicos, como en manipulación genética e ingeniería, con conocimiento más allá de las ciencias contemporáneas. Ha diseñado robots aéreos y terrestres, como también computadoras complejas y generadores magnéticamente controlados. Ha creado seres vivos artificiales, naciones espaciales y máquinas que anulan poderes mutantes dentro de un radio de varias millas. Como podrás darte cuenta, la principal habilidad con que cuenta Magneto es precisamente el magnetismo, o sea, la capacidad de interactuar sobre otros materiales, sobre todo de tipo metálicos. Pero, ¿qué es el magnetismo? A continuación, vamos a abordar este fenómeno físico increíble. El magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. El electromagnetismo resulta de la relación que tiene el magnetismo y las cargas de la corriente eléctrica. Por ello, el magnetismo tiene que ver con los fenómenos de atracción y repulsión que se presentan con los imanes y con los materiales ferromagnéticos, y el electromagnetismo con fenómenos magnéticos que aparecen cuando los conductores y las bobinas son recorridos por una corriente eléctrica. El estudio de ambos fenómenos es muy importante, pues nos permite construir electroimanes, transformadores, motores, generadores de electricidad como los dínamos y alternadores, altavoces, relés y contactores. También nos permite hacer cerraduras electromagnéticas, cocinas de inducción, detectores de metales, electroválvulas y un sinfín más de aplicaciones con las cuales tenemos contacto en nuestra vida diaria. Por otra parte, si tomamos un imán e intentamos acercarlo a diferentes objetos metálicos, podremos observar que éste atrae con fuerza solo aquellos objetos que sean de hierro o de acero. Este fenómeno también se da con el níquel y el cobalto. A estos materiales, que son susceptibles de ser atraídos por un imán, se les conoce con el nombre de materiales ferromagnéticos. Las aplicaciones de los imanes son muy variadas, ya que con ellos se pueden producir fuerzas mecánicas considerables. Así también se pueden utilizar como separadores magnéticos que permitan separar a los materiales tanto magnéticos de los que no son magnéticos. Otras aplicaciones de ellos pueden ser en la construcción de micrófonos, altavoces, aparatos de medida analógica y pequeños motores eléctricos, entre otros.
Por otro lado, una brújula es una aguja imantada que puede girar libremente sobre su eje central. Si dejamos girar libremente a esta aguja, esta se orientará siempre con un extremo hacia el polo norte terrestre y el otro hacia el polo sur. De aquí proviene el nombre de los polos de un imán. Al extremo de la aguja que se orienta hacia el norte se le conoce como polo norte y por el contrario, a la otra parte se le conoce como polo sur. Dado que en los imanes los polos del mismo nombre desarrollan fuerzas de repulsión y los de diferente nombre de atracción, mediante una brújula será fácil determinar los nombres de los polos. Para ello bastará con acercar la brújula a uno de los polos del imán y comprobar si existe atracción o repulsión del polo norte de la misma. En la naturaleza se pueden encontrar imanes naturales, como la magnetita, que posee ciertas propiedades magnéticas. Ahora bien, si lo que deseamos es potenciar dichas propiedades, se pueden fabricar imanes artificiales a partir de sustancias ferromagnéticas. A su vez, los imanes artificiales o sustancias magnetizadas, dependiendo del tipo de sustancia utilizada, una vez magnetizados pueden mantener durante largo tiempo sus propiedades magnéticas, o solo cuando están sometidos a la acción de un campo magnético. Como por ejemplo los imanes temporales, tenemos al hierro puro y como imán permanente al acero. Mediante una sencilla experiencia se puede comprobar cómo al acercar un trozo de acero, como por ejemplo el de un desarmador, a un imán, este queda magnetizado, apreciándose así sus propiedades de atracción. Aunque retiremos el imán de dicho trozo de metal, seguirá magnetizado. Sin embargo, si utilizamos un trozo de hierro para la experiencia, como por ejemplo un clavo, este manifiesta propiedades de atracción hacia otros materiales solo cuando está bajo la acción del campo magnético del imán. Una vez retirado de este, dicho trozo de hierro pierde prácticamente todas las propiedades magnéticas adquiridas. Para la construcción de imanes permanentes se utilizan aleaciones de acero tungsteno, acero cobalto, acero al titanio, hierro, níquel, aluminio y cobalto y otras más. Los imanes temporales son de gran utilidad para la construcción de núcleos para electroimanes, motores, generadores y transformadores. En estos casos se emplea la chapa de hierro aleada, por lo general con silicio. Por lo que, según la teoría molecular de los imanes, se puede suponer que un imán está compuesto de moléculas magnéticas perfectamente orientadas por los polos respectivos del imán. Un trozo de hierro sin imantar está compuesto en moléculas magnéticas totalmente desorientadas. Gracias a esta teoría, también podemos entender más fácilmente el comportamiento de los materiales magnéticos utilizados para la elaboración de imanes permanentes y artificiales. En el caso de los imanes permanentes, aparece una especie de rozamiento interno entre las moléculas magnéticas que dificulta el retorno al estado inicial una vez orientadas y magnetizadas. Al contrario, en los imanes temporales, las moléculas magnéticas se ordenan y desordenan con facilidad. Esto en función de la influencia ejercida por la acción de un campo magnético externo al mismo. Las propiedades magnéticas de los imanes se ven alteradas también por la temperatura. Así, por ejemplo, el hierro puro pierde totalmente su magnetismo por encima de los 769 grados Celsius. Por otro lado, si golpeáramos fuertemente un trozo de acero imantado, se puede modificar sus propiedades magnéticas. Esto es debido a que los golpes pueden cambiar el orden de las moléculas magnéticas. Finalmente, un campo magnético se puede definir como el espacio próximo al imán en el cual son apreciables los fenómenos magnéticos originados por este mismo. El campo magnético del imán es más intenso en unas partes que en otras. Así, por ejemplo, el campo magnético adquiere su máxima intensidad en los polos, disminuyendo gradualmente según nos alejamos de ellos. Para poder hacernos una idea del aspecto que tiene un campo magnético, observa la siguiente imagen. Lo que tiene el sistema es limadura de hierro. Observa cómo hay más limaduras concentradas en los extremos y que existen unas cadenas de limaduras formando unas líneas que van de un polo a otro. A estas cadenas se les conoce por el nombre de líneas de fuerza del campo magnético. Por su parte, los electroimanes
consisten en un núcleo de hierro rodeado de una bobina que se imanta a voluntad cuando hacemos pasar una corriente eléctrica y se desimanta en el momento que interrumpimos dicha corriente. En los electroimanes, el núcleo suele ser de un material ferromagnético con un bajo campo coercitivo, de tal forma que solo se imanta cuando las bobinas están siendo recorridas por una corriente eléctrica. Las aplicaciones de los electroimanes son muy variadas en la vida cotidiana. Por ejemplo, para frenos magnéticos se aplican sobre todo en ascensores, montacargas y grúas. Las zapatas de frenado se abren mediante un electroimán cuando existe una situación normal, es decir, cuando hay tensión en la red. Si por causa de alguna avería desaparece el suministro de energía eléctrica, las zapatas se cierran sobre la superficie de un tambor, con lo que frenan el sistema e impiden la caída al vacío de la carga. Las electroválvulas son válvulas que abren o cierran el circuito hidráulico o neumático, según sea o no alimentada la bobina del electroimán que llevan incorporado. La aplicación de estas electroválvulas está muy extendida en todo tipo de aplicaciones industriales, donde la automatización de los fluidos tiene una gran importancia. Por ejemplo, las lavadoras automáticas tienen una electroválvula para abrir el circuito de admisión de agua. Y finalmente los timbres, que se utilizan para producir señales acústicas. Como podrás haberte dado cuenta, el magnetismo es muy importante para la vida cotidiana. Lo utilizamos en 1001 formas de nuestra vida diaria. Por eso es tan importante su estudio desde el punto de la física. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y nos vemos en la siguiente Ciencia de los Superhéroes. Un bacio può valere più di 1000 parole. In un bacio puoi sentire quello che non puoi capire. Un bacio può fermare il tempo senza respirare. Con un bacio, se vuoi, puoi dir io me ne devo andare. Un bacio può servire a far passare un dolore. Ma un bacio può far male, male, male da morire. Con un bacio puoi tradire, Giuda lo ha saputo fare. Ma un bacio può iniziare una storia d'amore. Allora, baciami, non posso più aspettare. Accendi tutti i sensi e lasciati andare adesso. Baciami, che ho voglia di sentire la tua bocca sulla bocca e il contatto carnale. Un bacio ti può dire che è ora di cambiare. Con un bacio puoi toccare